Bienvenidas nuevamente a nuestro podcast de Elegidas para Creer. Nuevamente estoy aquí con nuestra pastora Viviana y tenemos un invitado también muy especial, Pastor Andrés Alegría. Hola, Bienvenido. gracias. Hola, hola, ¿qué tal a todas? Nuevamente, gracias por estar aquí, bienvenidas nuevamente, bienvenido Andrés también por acompañarnos. Estamos muy emocionados porque hoy día tenemos un tema diferente, un tema súper interesante. Y para los que no lo conocen, el pastor Andrés no solo es pastor en la Iglesia Cruzada Cristiana de Ecuador, sino que además él es psicólogo de profesión. Así que hoy día vamos a estar abordando desde un punto de vista psicológico el tema de la resiliencia, ¿ok? Así que, bueno, pastor, primero cuéntenos un poquito sobre usted, de dónde es, cómo llegó a la Cruzada Cristiana, a qué se dedica, porque hay mucha gente que no lo conoce, entonces queremos conocerlo. Bueno, mi nombre es Andrés Alegría, creo que siempre estoy alegre. Y soy un joven, soy un pastor que está radicado en la ciudad de Guayaquil, pero que soy colombiano, Guayaquil, Ecuador. Guayaquil, Ecuador, con más de 20 años viviendo ahí, pero de orígenes colombianos. Ese es mi lugar de nacimiento. No sabía. ¿No sabía? ¿No Tiene parece? acento. Pensé que era, pensé que era de Ecuador. De Ecuador. Okay. Entonces, llegué a la iglesia muy joven, creo que tenía unos 17 años de edad cuando conocí a Jesús, me enamoré de Jesús y también de lo que es el servicio en la iglesia. Hice el seminario bíblico, me gradué como licenciado y después obtuve un doctorado en teología y además soy psicólogo de profesión. Y bueno, me gusta interactuar con las personas, el servir a las personas, el honrar a Dios es parte de mi filosofía de vida. Como dato curioso, quiero contarles que Andrés fue mi primer líder en la iglesia, cuando yo llegué a la iglesia. Fue la primera persona que me tiró al agua a predicar sin saber nadar. Y pues ahora es algo que agradezco realmente. Y desde ahí hemos forjado una amistad muy bonita ya de más de 20 años. Así que realmente es un gusto tenerlo aquí. Gracias, muchas gracias. Bueno, y cuéntanos un poquito sobre este tema, que me parece súper interesante, la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, es un tema muy importante que creo que es dinámico, no es algo estático, no es que ya tienes resiliencia hoy y mañana no lo necesitas, sino que debe haber un dinamismo. ¿Pero qué es? La resiliencia como tal es la capacidad de afrontar las diferentes situaciones. Llámense esta crisis, situaciones adversas, pero también no solo es afrontar, sino recuperarse de esas situaciones. Ahora, es muy importante saber dentro de lo que es la resiliencia, que no es evitar el dolor, no es como decir no siento el dolor o no existe el dolor, sino por el contrario, ese dolor poder transformarlo en una fuerza motora. Es decir, que el dolor, en vez de que me estanque, el dolor pueda impulsarme para hacer muchas cosas. Podríamos concluir, aunque recién estamos empezando, pero podremos concluir el tema de la resiliencia, que la herida no sea tu destino. O sea, que una herida emocional, una herida de la infancia o en cualquier ámbito de la vida no marque tu destino como tal, sino que al contrario te ayuda a poder levantarte y recuperarte de eso. La resiliencia no es un término netamente psicológico, sino que la psicología lo adoptó, ¿verdad? Creo que es un tema físico, es algo que tienen los metales para poder volver a su estado original. Entonces la psicología adoptó este término, este concepto, para hablar de esa capacidad que existe de poder afrontar las situaciones. O sea, tú hablas de que los objetos, o sea, en este caso, por ejemplo, se podría decir que entonces nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de adaptarnos a la situación. ¿Sería un poco de la teoría darwinista? O sea, ¿por ese lado o no? No, no es de la teoría darwinista. Ahora, no es que tenemos la capacidad, la desarrollamos. Okay. Por eso yo comencé diciendo que no es algo innato, o sea, no es que nace con nosotros. Y la desarrollamos a partir de factores
externos y factores internos. Voy a comenzar por los factores internos. Factores internos como la fuerza, o podríamos llamarlo así, fuerza de voluntad o la determinación para superar algo. Ese es un factor interno, o también llamado en psicología la capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos, la adaptabilidad y la flexibilidad que debemos tener, o sea, que no exista una rigidez. Y los factores externos son las relaciones significativas que nosotros formamos a lo largo del tiempo, de nuestra vida. Por ejemplo, elegidas para creer es formar, creo yo, relaciones significativas entre mujeres. Y hablan cosas de mujeres y como mujeres se ayudan a levantar la una a la otra. Y esa relación significativa puede ser con tu familia como red de apoyo, puede ser si vas a una iglesia, también puedes entablar o establecer relaciones significativas o con amistades. Esas son relaciones significativas, pero que te ayuden a levantar, que te empujen, que te impulsen y se conviertan en una fuerza motora. Pregunta. Yo soy muy pregunta. Me gustan las preguntas. Me he vuelto preguntona gracias a mi esposa. Así que si quiero preguntarle la pregunta. No, claro. ¿Por qué entonces muchas personas, en este caso hablando de mujeres específicamente, nos quedamos estancadas en un pensamiento? Y digo mujeres porque las mujeres tendemos más a que si pasó algo, por ejemplo, con nuestro esposo, en una relación, y tal vez decimos, yo ya te perdoné, yo ya lo superé, pasa el tiempo, vuelve a pasar algo, y es que te acuerdas que tú me hiciste tal cosa. O sea, tendemos a regresar a ese momento en el pasado cuando se supone que si tal vez yo estoy siendo resiliente, yo ya lo superé o yo ya lo pasé. ¿Por qué vuelvo? Porque siento que tal vez eso no nos retrocede. O sea, y de lo que estoy entendiendo, una persona resiliente es aquella que tiene capacidad de decir, ok, ahí quedó eso y yo me muevo adelante. Es que también hay algunos factores, y hay factores fisiológicos, o sea, la mujer fisiológicamente está diseñada diferente que el hombre. Entonces, todo eso, todo ese andamiaje, por decirlo de alguna manera, es diferente. El hombre es más pragmático, podríamos decir, y no es dado mucho a recordar lo que pasó. De pronto podríamos hablar, si se habla del perdón, también lo puede hacer un poco más fácil, no siempre, esto no es una regla, pero sucede en muchos casos. Tu pregunta es un poco difícil, un poco compleja, pero quiero contestarla de la siguiente manera. Entonces, no solamente es el factor de la resiliencia, de adaptarse, de perdonar, de superar y de convertir eso en una fuerza motora que me impulse, sino que también hay otros factores como la falta de perdón, también hay otros factores como quizás querer, no sé, ahondar en un problema, no superar. Yo creo, Viviana y Erla, que todo pasa por algo que se llama determinación o decisión, ¿ok? Cuando tú me hablas de que por qué se sigue recordando lo que pasó, yo creo que es un tema de decisión, un tema de decir, bueno, yo no quiero que esto me afecte más. Ahora, vayámonos un poquito más al pasado. Puede ser que su formación también haya sido así. No quiero irme en contra de las mamás, al contrario, felicitamos a todas las madres y respetamos a todas las mujeres, pero puede ser que su formación haya sido así. Y si esta persona ha tenido un refuerzo en esa parte, en donde no tienes que perdonar, donde no lo hagas tan pronto, donde deja lo que sufra, entonces eso es lo que ella ha recibido como parte de su formación. Entonces puede tener resiliencia para poder afrontar otras situaciones, pero en la parte de las relaciones como tal, le puede costar también adaptarse. Entonces, yo creo que todo tendría que ver por un tema también de decisión. Yo tengo que ver qué me está haciendo daño y hasta cuándo yo quiero mantener esa situación en mi vida que me puede causar daño. Un sentimiento, un rencor en contra de alguien, etcétera. Y, por ejemplo, tú hablabas de que los hombres reaccionan diferente. O sea que hay una diferencia en la forma en que las mujeres usamos o afrontamos la resiliencia a la de los hombres. O se puede ver desde un punto de vista
igual, porque tú hablabas de fuerza, determinación, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando tal vez esa mujer coge y dice, no, es que porque, que no sé, típico dicen, cerramos ciclos, estoy cerrando ciclos, y siempre pasa, o sea, Erla se cortó el pelo y yo que la molestaba, estamos cerrando ciclos. Sí. Yo me corté el pelo porque me lo cortaron mal, y entonces me dijeron, está cerrando ciclo, y yo decía, no tengo ningún ciclo que cerrar. Pero ¿qué pasa cuando una mujer dice, o hay un cambio? Porque siempre nos hemos dado cuenta, y con Jaime hablábamos de ese tema, que cuando una mujer cierra ciclos o hay un evento que le causó dolor, que le causó daño, y ella quiere moverse adelante, hay un cambio físico. Que se cortó el pelo, que se fue de compras con la ropa, que se metió al gimnasio. O sea, no me ha pasado nada, por cierto, pero simplemente estamos. Ya le vamos a preguntar a Leo qué pasó. Pero no sé si tú has notado eso, o sea, ya como psicólogo, tal vez analizando ese comportamiento de cómo las mujeres tal vez es más notorio que un hombre. Entonces, por eso preguntaba, ¿cómo se diferencia o cómo la reacción es diferente? Porque tal vez de pronto van a decir, no, es que ahora como ella está empoderada, entonces ahora sí sale adelante y todo. Pero en cambio, en los hombres no es visto así, es visto como algo normal, como una reacción de, es que él siempre sale adelante, él nunca se rinde. Entonces, ¿cómo es esa diferencia? Aquí hay un factor social que siempre quiere marcar la diferencia, y como tú decías, Vivi, no, es que ahora sí está empoderada, entonces ahora sí está haciendo esto, ahora sí se le ve los cambios, está cerrando ciclos, se pintó el cabello, se cortó el cabello. Entonces es un factor social también que marca esta diferencia. Desde la parte de vista psicológica y hormonal o fisiológica, sí hay una diferencia como tal. Entonces, la mujer lo puede asociar con esos cambios en un cambio integral. No cambia solamente su comportamiento, sino también cambia su parte física y lo asocia con ciertas cosas que para el hombre quizás no resulta interesante. Pero para el hombre quizás resulta interesante otras cosas como frecuentar a un amigo, como ir a jugar fútbol, verse un partido o simplemente... Por eso no nos damos cuenta, porque es lo que hacen todos los días. Sí, claro, entonces como más relajado. Claro, entonces como es tan habitual en el hombre, entonces como que no se ve marcado. Pero quizás en la mujer, y aquí hay un tema muy importante y gracias por tocar este punto, porque como socialmente se ha construido la idea de que no, la mujer siempre tiene que estar en la casa y con los niños, entonces cuando vemos un cambio, ¿verdad? Hablo de un cambio que de pronto se cambió su look, fue al mall, entonces, no, ¿qué estará pasando? Y no necesariamente tiene que estar asociado con algo negativo como tal, sino con que hay un despertar quizás en su parte emocional, en su parte afectiva, pero sí se ve marcado, porque en nosotros es algo habitual, en la mujer casi no. Perla, de las veces que hemos conversado, de todos estos temas, ¿tú ahora puedes determinar algún momento en que tal vez te ha tocado ser resiliente? Yo creo que sí, o sea, si me voy como que, bien atrás, pues como algunos saben, pues a mi hija la tuve bien joven y pues la relación con el papá de ella, pues nunca fue como que una relación buena, ni estable, ni nada así. Y pues claro, tratamos las cosas porque ya había un hijo entre medio y todo, pero simplemente no funcionaba y yo siempre era como que esto no es lo que yo quiero para mi vida. Y, y hasta que un día pues agarré el valor y yo dije, no, yo es hasta aquí, hoy aquí termina todo. Pero entonces eso, por mi hija, por decir así, fue como que lo que me empujó a seguir adelante, a buscar otro trabajo. Pues ahí fue cuando como que me fui superando y todo eso. Me compré otro carro. O sea, todo era como que siempre pensando mejorar la vida de ella y yo. Entonces, pues yo creo que es algo así es, ¿verdad? Como que tomé algo malo que estaba pasando, pero para convertirlo en algo bueno. Claro, de hecho, si pudiste superar esa herida y no fue tu destino, entonces hay resiliencia, hay capacidad de afrontar esas situaciones. Creo que todos en algún momento tenemos que ser resilientes, de hecho.
el padre de la resiliencia, por decirlo de alguna manera, o el experto, es un hombre que a los 6 años tuvo que huir de un campo de concentración nazi. Entonces, imagínense, un niño huyendo a los 6 años de un campo de concentración nazi, tuvo que fingir estar muerto debajo de un cadáver. Y Boris Cyrulnik hoy es una voz autorizada para hablar de este tema. Pero creo que todos somos resilientes. Cuando tenemos que enfrentar los padres o las madres, tienen que afrontar un niño enfermo, un hijo enfermo, y salir en la noche con el niño y superar ciertos obstáculos. Por eso yo decía que esto no es algo innato, sino que lo desarrollamos. Y tampoco no es estático, es algo dinámico. O sea, yo hoy puedo estar siendo resiliente, porque quizás estoy afrontando situaciones internas, pero me estoy enfrentando o afrontando aquellas situaciones y en vez de estancarme, me está motivando a continuar adelante. ¿Qué pasa cuando tu pasado te persigue, por así decirlo? O sea, cuando tal vez yo estoy tratando de salir adelante, o cómo yo puedo enfrentar, o qué acciones podría tomar para que, a pesar de ese pasado que me persigue, que está ahí, o sea, yo diga, no, o sea, yo tengo que cambiar. Y se me viene a la mente esta pregunta porque pensaba en el apóstol Pablo. A mí me gusta mucho la historia de Pablo porque él venía como un perseguidor de la iglesia cristiana, se encuentra con Jesús y prácticamente se queda ciego y yo de él me quedaba frío. O sea, me quedé ciego y todo. Y sin embargo, a pesar de tal vez no entender la situación que le estaba pasando o el problema que estaba teniendo en ese momento, escucha la voz de Jesús, se encuentra con Jesús, le dan instrucciones y él se mueve. Pero yo me imagino que siendo un guardia o un comandante de la Guardia Romana, teniendo el cargo que él tenía, teniendo toda la gente que tal vez en ese tiempo, como eran los romanos bien sanguinarios, o sea, mucha gente se le vino encima y entonces él tiene ese encuentro con Jesús, cambia, empieza a predicar de ese Jesús con el que se encontró, pero yo estoy segura que él tenía un pasado que venía y lo perseguía, o sea, ¿cómo uno puede, porque tal vez uno dice, no, pues que era Pablo, pues o sea, se encontró con el mismo Jesús. ¿Cómo puede un ser humano, o en este caso una mujer común y corriente, avanzar? Bueno, yo creo que Pablo también era común y corriente. ¿En qué sentido? Que las mismas necesidades que tenemos nosotros las tenía Pablo. Los mismos temores que tenemos nosotros lo tenía Pablo. De hecho, Pablo ora y le dice, Señor, tengo algo, una debilidad, y Jesús le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, no quiero decir que Pablo era común y corriente para minimizar, al contrario, sino que Pablo también tenía debilidades. Pero ahora que nombras a Pablo, Vivi, Pablo dice muchas cosas con respecto a eso, a cómo dejar el pasado. Por ejemplo, Pablo dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, me extiendo. O sea, Pablo está diciendo, voy a terminar con el pasado y voy a ir hacia el futuro. Pablo dice también, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. O sea, Pablo habla mucho con respecto a esa línea que debe haber entre el pasado y el presente y por lo tanto el futuro. Ahora, yo lo puedo definir con la siguiente palabra: decisión. Lo dije hace un momento. Pero decisión ¿para qué? En psicología se habla de dos términos muy importantes, que son la capacidad de flexibilidad y la capacidad de adaptabilidad. Cuando yo me adapto a lo nuevo, cuando yo sé que no puedo hacer nada por mi pasado, ok, tomo la decisión. Me adapto para la nueva temporada que estoy viviendo. Y también soy flexible para lo nuevo que estoy viviendo. Pero, como ustedes hablaban de cerrar ciclos y se reían al respecto de eso, en psicología también se habla de hacer un cierre psicológico. Y ese cierre psicológico es, ok. O sea, es válido el cerrar ciclos. Por supuesto, por supuesto. Y el cierre psicológico no es solamente cerrando ciclos,
o ahora sí vivir una cosa nueva, o virar la página. El cierre psicológico es más allá de virar la página, porque es una confrontación con tu pasado. Y va a causar dolor, y va a causar situaciones que me van a llevar al llanto, pero ahí viene la adaptabilidad. ¿Cómo me adapto? Creo que ese punto es clave, porque nadie quiere confrontación. Nadie quiere confrontar eso que te hizo daño o eso que tal vez te estancó en algún momento. Entonces, tú como psicólogo, cuando tienes alguna persona que tú le dices tienes que confrontar, o sea, ¿qué pasos para que sea más llevadero nos das como paciente, por ejemplo? O sea, ¿qué consejo tú das? Yo creo que la pregunta que yo haría y que hago, de hecho, es ¿dónde prefieres vivir? ¿En el pasado o en el presente? Y proyectarte a un mejor futuro. Claro, no es tan fácil como se dice ahora, porque eso puede llevar incluso algunas sesiones y va a desencadenar crisis. Pero hay algo que nosotros debemos entender. Tú dices que es muy difícil porque nadie quiere ser confrontado con el pasado, efectivamente. Pero si no hay crisis, no hay crecimiento. Entonces, como psicólogo, como terapeuta, yo debo llevar a la persona a esa confrontación que le va a provocar una crisis, pero que va a hacer el desenlace un crecimiento. Si es que esta persona se adhiere realmente a un tratamiento como tal. Y mira, no solamente es adherirse al tratamiento, no solamente es estar en el tratamiento. Yo decía acerca de la resiliencia que hay factores externos que te pueden ayudar y parte de eso son las relaciones significativas. Entonces, cuando yo tengo una persona con esta situación, yo tengo que evaluar cuáles son sus redes de apoyo y tengo que evaluar cómo están esas redes de apoyo. Y muchas veces esas redes de apoyo son llamadas también a la consulta. En otras palabras, debemos nosotros establecer relaciones y no solamente relaciones, sino buenas relaciones, porque si no, no vamos a poder salir adelante. Hay que recordar que como seres humanos somos seres biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Entonces nos debemos también a un entorno y debemos estar bien con ese entorno que nos rodea. ¿Y qué pasa cuando mi entorno no me puedo zafar de él y vivo en ese entorno? No, es válida la pregunta. O sea, ¿qué pasa cuando mi entorno es tóxico y me toca vivir con esa persona? O sea, ¿qué puedo hacer yo? Porque ya en ese punto lo único que se me ocurre es orar a Dios y decirle, Señor, dame fuerza y ayúdame a salir adelante, porque si es mi esposo el problema, si son mis hijos el problema, y está en esa relación de fricción diaria, o sea, creo que por eso mucha gente o muchas mujeres, o terminan en divorcio, o terminan en suicidio, o terminan en una depresión que nadie la saca de ahí. Entonces ya en ese punto creo que tal vez se podría decir que mi primera red de apoyo creo que tendría que ser Dios, porque termina siendo el único que tiene el poder para tal vez cambiar eso. Claro. Pero ¿qué haces tú cuando tienes ese tipo de casos? Y yo estoy segura que tal vez hay muchas mujeres que van a escuchar eso y que van a decir, ok, pero ¿cómo hago con mi esposo? ¿Cómo hago con mis hijos? ¿Cómo hago con mis hermanos que viven conmigo? O sea, muchas cosas. Hasta las suegras. La suegra, la mía, la amo, de verdad. Pero, o sea, sucede en muchas personas. Siempre la suegra. Yo se lo decía. Pero pasa, y yo he visto muchos casos así. Entonces, hay veces que la gente prefiere tirar la toalla, en este caso, y seguir estancado o seguir en ese punto de dolor, en ese punto de conflicto, a pasar a ese otro punto donde te gustaría estar. Mira, te voy a contestar y te voy a revelar cómo yo abordo el tema cuando hay relaciones conflictivas. Primero, el conflicto es inevitable. Nunca vamos a poder evitar los conflictos. El problema no es el conflicto, el problema es cómo se aborda el conflicto.
Segundo, yo le digo a la persona, la más importante aquí es usted, o el más importante es usted, porque usted fue que vino a la consulta. Usted está reconociendo que hay un problema y usted tiene el deseo de superar este problema. Pero también debemos entender que el cambio empieza por uno mismo. ¿Ok? Y también debemos entender que hay relaciones tóxicas, no porque la otra persona sea tóxica como tal, sino porque se ha establecido un apego, ¿verdad? O una relación tóxica porque se insiste en mantener el mismo patrón de comportamiento. Entonces, cuando decimos, no, es que esa persona es tóxica, puede haber personas muy conflictivas, puede haber personas con, no sé, un alto nivel de agresividad, personas que no controlan sus impulsos, etcétera, y que hacen personas de pronto que sean difíciles de poder abordar o poder convivir. Pero hay que evaluar también eso. Entonces, esto me permite a no echar a la borda a primera instancia, sino agotar todos los recursos. Porque probablemente si yo hablo con la otra persona, va a tener su versión de lo que pasa. Entonces, puede haber toxicidad en esa persona, no lo negamos, pero más allá de la toxicidad que hay en la persona, es si la relación, el vínculo que se ha establecido entre ellos es tóxico. ¿Y por qué? Porque insisten en mantener los mismos patrones de comportamiento. Entonces, con esto te quiero decir es que toda persona puede adaptarse a una transformación en su vida, por más tóxico, por más difícil, es que este es difícil de amar, es que no lo tolero, puede haber un cambio o una transformación en esa persona. Entonces hay que llamarlo y si no, bueno, siempre está Dios que como yo digo, y esto de pronto no es una buena publicidad para mí, pero esta es una frase que yo siempre digo, y es que la psicología rehabilita a una persona, pero solo Dios transforma el corazón de las personas. No, eso es totalmente cierto. Pues bueno, realmente ha sido muy esclarecedor todo este tema, porque a veces nos enfrascamos y sobre todo cuando tú hablas de relaciones, porque tal vez superar un obstáculo que no implica una relación es más fácil de avanzar, de decir, ok, voy a tomar estos pasos para avanzar, pero ya el rato que implica una relación y sobre todo alguien que es un vínculo cercano, pues se vuelve mucho más difícil. Pero qué bueno saber que sí hay una forma, que sí hay un camino. Pues que nosotros podamos entender que Dios, primeramente, es el que, como decía Andrés, transforma el corazón. Que Él es el único que va a poder darnos esa fortaleza, porque no solo, ya ahí no implica solo determinación o decisión, sino también el que yo me abra y permita que Dios empiece a trabajar primero en mí antes de que yo espere que trabaje en otras personas. Porque a veces oramos y le decimos, Señor, es que cámbialo, es que Él, es que esto, pero no vemos, pero no vemos a nosotros. Hay algo importante también, Erla y Viviana, porque hablas de Dios y sabemos que Él es el Padre, sabemos que Él está siempre dispuesto a ayudar, pero muchas veces, como la relación con el Padre biológico no fue buena, entonces se tiene la idea de que Dios también es un Padre así, porque ya hay un patrón, ya hay una estructura psicológica. Entonces, hablar de relaciones no es muy fácil porque uno pudiera pensar, bueno, es una relación de noviazgo, de matrimonio, y por qué insisten en mantener ese patrón de comportamiento, por qué insisten en mantener una relación tóxica. Pero hay que ir también y evaluar cómo fue la relación en casa, cuáles fueron esos refuerzos positivos o negativos que hubo en casa, cómo vio esta persona relacionarse a papá y a mamá, o cómo si el padre estuvo o no, o hubo presencia o ausencia del padre, cómo fue esa relación con el padre, qué vínculo, o sea, el padre aportó como figura paterna esa seguridad que debe haber en un individuo. Entonces, todo eso también cuenta, cómo ha sido la relación con sus hermanos,
hay factores también sociales, culturales, que también influyen en esto. Entonces, hablar de relaciones no es tan fácil. Ahora, entendemos que Dios como Padre es un Padre que no se parece a ningún otro Padre, valga la redundancia, pero no todos llegan a esa comprensión y asocian a Dios como Padre. Si yo le digo Padre, entonces, es que mi padre biológico o mi padre que me crió no tuvo un buen comportamiento y creemos que Dios es así, pero en realidad no lo es. Y de hecho hay mucha gente que prefiere decirle a Dios Dios porque no quiere asociarlo con que no, tú eres mi padre. Y es muy difícil de quitar esa idea no, o mejor dicho, tener esa idea o implantar esa idea de que Dios es tu padre, porque no, o sea, para mi padre es una figura que me hizo daño. Yo ahorita recordaba y realmente yo creo que una cosa es la decisión. Bueno, Andrés es mi psicólogo, aparte de que es mi amigo, es mi psicólogo, él sabe, así que su psicólogo sí puede ser su amigo, punto. Sí. Él conoce y yo algunas veces le he contado que para mí, en mi caso, fue mi relación con mi mamá. Yo tenía muchos problemas con mi mamá y cuando yo iba a la iglesia, bueno, tal vez no tuve esa idea de que Dios puede ser tu padre porque de pronto me llevaba bien con mi papá, pero yo quería cambiar otras cosas y quería salir adelante en otras cosas, pero siempre que volvía al tema de mi mamá, o sea, ahí era como que mi estancamiento. Y tal vez por eso yo pregunto, o sea, ¿cómo haces cuando vives en la misma casa? Sí. Pero yo creo que lo que Dios me llevó a mí fue a entender que yo tenía que perdonar. Porque tal vez mis actitudes y la forma en que mi relación se llevaba era porque yo no quería perdonar, porque yo decía, yo tengo la razón, yo estoy bien, ella es la que está mal, ella es la que esto, ella es la que otro. Pero cuando yo entendí lo que Andrés decía, que eres tú, ¿dónde quieres estar tú? Yo dije, no, o sea, yo no me puedo quedar en el mismo lugar y para pasar adelante, si para pasar al otro lado yo necesito restaurar mi relación con mi mamá, entonces, ok, ¿cómo se hace eso? Y recuerdo claramente, yo fui a un encuentro con Dios y ahí fue como que cuando Dios me dijo, o sea, pídele perdón. Y yo era que, pero ¿por qué yo? O sea, ella me tiene que pedir perdón. Y fueron 3 días de confrontación que tu mamá. Para mí todo el encuentro fue tu mamá. Así. Y entonces cuando yo regresé, yo lo primero que hice fue llegar a la casa y decirle a mami, mira, durante muchos años tú me has herido, pero yo te quiero perdonar. Y ella me decía, ¿pero por qué? O sea, ¿qué te he hecho? Y yo le decía, tú me hiciste esto. Y muchas cosas de esas, ella ni se acordaba. Pero yo estaba estancada en ese punto del tiempo que a mí no me dejaba avanzar. Y entonces cuando yo entendí que tenía que reconocer primero delante de Dios y decirle, Señor, perdóname tal vez por cómo yo me he portado con mi mamá, que he sido malcriada, grosera y así, y luego ir donde ella, porque a veces decimos, no, es que yo ya le pedí perdón a Dios, entonces yo ya estoy bien. Pero Andrés hablaba de la confrontación y parte de esa confrontación es acercarte a esa persona. Y porque es doblegarte, es tu ego, es tu orgullo y decir, ok, yo me rindo. Pero no es tanto un rendirse tal vez a la persona, sino a hacer la voluntad de Dios y que Dios obre en ese perdón en el corazón. Y a raíz de ahí, yo puedo decir que mi corazón fue liberado y yo empecé un cambio que no fue de la noche a la mañana, pero yo pude ver que empezó un cambio en pasar a ese otro lado e ir poco a poco restaurando la relación con mi mamá. Y ahora yo me llevo súper bien con ella y todo. O sea, yo decía, perdí tanto tiempo por estar enfrascada en el que no, es que es ella el problema, es que es ella la que tiene ahí. Y muchas veces hacemos eso, es que es la situación externa lo que me mantiene en este estado, no soy yo. Y entonces ahí es cuando se vuelve más difícil. Y en realidad la persona que no perdona es la más afectada, porque a veces creemos que yo siempre, bueno, antes tenía el concepto de que no perdonar era poner una carga en la otra persona. Después tuve que entender que la carga la llevaba yo si no perdonaba. Pero fíjense que en la antigüedad había una definición de perdón que a mí me encanta.
y como se dice ahora coloquialmente, me voló la cabeza. Y es que perdonar es lanzar lejos, como cuando tú lanzas algo lejos donde no lo puedes alcanzar. O sea, quiere decir esto que yo debo no acceder a eso que me causó daño, a eso que me causó dolor. Ahora, te digo una cosa, Vivi, ¿te funcionó decirle a tu mami, me hiciste esto, esto, esto y esto? Perfecto, se sanó esa relación. Pero yo siempre aconsejo, sugiero, que el momento de ir a pedir perdón, no digas, porque es como también un reprocharle. Entonces, ¿sabes qué? Te perdono o perdóname, también es el decir perdóname, aun cuando la otra persona sea la que me lastimó, también es una forma de bajar nuestro orgullo, de bajar nuestro ego. Y yo siempre digo, y de quitarnos los guantes, que siempre los tenemos puestos como para poder también pelear. Yo creo que aquí sí hay que quitarse los guantes. No, me parece muy bueno. Por ejemplo, ahora que dices eso, yo me recuerdo algo, ¿verdad? De algo, pues, bastante del tema esto, realmente, o sea, siento que me identifica, pero por la razón de lo que hemos hablado del libro. Porque yo creo que te comenté que, o sea, sí empecé a escribir ese libro, pero ahora como él dice, de que, o sea, hay que confrontar ese dolor y hay que pasar el dolor. Y yo como empecé a escribirlo, y o sea, empecé a llorar, empezó el dolor, lo cerré y dije yo, no, no puedo. O sea, lo he dejado ahí, no lo he vuelto a tocar. Pero, por ejemplo, de parte de eso, yo recuerdo, pues, de esa situación y de esa persona, por ejemplo, que me pidió perdón y aún yo era niña y todo, pero yo dije, yo te perdono, pero eso no significa que yo olvide. O sea, y es algo que, o sea, nunca se va a poder olvidar, pero, o sea, trato de ahorita olvidarlo, que dice, lánzalo y déjalo donde lo olvides. Sí. Claro. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Dios olvida lo que nosotros hicimos? Se supone que sí. Teniendo un Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, yo creo que no olvida. Pero cuando dice Él que Él se olvidó de nuestros pecados, yo lo veo como que Dios decide no accesar a aquello que nosotros hicimos. O sea, no lo puede olvidar, pero Él decide no accesar a aquello. Decide no recordarlo. Decide no recordarlo. Decide no ir. De, o sea, Claro, para no culparnos. Entonces, yo creo que nosotros podamos olvidar, bueno, también depende del ejercicio que hagamos. Personalmente, yo olvido. Cuando alguien me ha lastimado, olvido. Y alguien dice, pero no creo porque tú tienes una buena memoria. Sí, pero el decidir no ir a ese evento, creo que no es reprimir, porque cuando algo se reprime, en algún momento vuelve a salir. Sino es como que tirarlo a la papelera de reciclaje y después botarlo y ya no acceder más a esa basura. Pero yo creo que ahí también implica mucho qué tan cercana es la persona. Porque es mucho más fácil olvidarte de algo que alguien te hizo, que pasó a alguien, casi te choca y te olvidaste del tema porque no lo conoces. Pero mientras más cercana es la persona, ahí es cuando se vuelve. Por supuesto. Y se hace difícil porque se puede convertir en un trauma. Y si nos vamos a esto de las relaciones nuevamente, el trauma de la infancia. O sea, ¿qué sucedió en la infancia? O para que este sea el resultado de la persona que está frente a nosotros. Entonces, alguien puede decir, no, pero que tu pasado no te determine. Pero es que, a ver, hay un enfoque en psicología que es el enfoque histórico-cultural que tiene que abordar precisamente todos estos temas. Entonces, ¿qué pasó en la infancia de esta persona para que hoy sea la persona que está frente a nosotros? No, y ese tema está buenísimo y está pendiente, porque justo la otra vez hablábamos de cómo funcionan los traumas, y creo que sería, así que desde ya, en 2 semanas, apúntese porque ya... O bueno, tal vez tengamos más preguntas por ahí o algo que podamos seguir el tema. Claro. Sí. No, pero ese tema está súper interesante, porque a veces no entendemos y a veces pensamos que yo me comporto así porque
porque así soy, pero realmente no estamos viendo qué pasó o qué pasa en la cabeza de esa persona o en qué punto del tiempo se detuvo, que pasó algo que marcó un comportamiento tan marcado de cierta situación. Así es. Así que no, está buenísimo. Pero bueno, ya creo que se nos ha ido el tiempo. Siempre se nos va volando el tiempo. Pero ha sido súper interesante el tema. Esperamos que les haya gustado, que haya contribuido para ustedes. Tú tienes redes sociales, ¿verdad? Sí. Vamos a dejar las redes sociales del pastor. ¿Das consultas online? Online y presencial. Tiene consulta online, así que si ustedes quieren, vamos a dejar las redes sociales del pastor en el video para que ustedes puedan escribirle en caso de que quieran hacer una pregunta, ahondar más en el tema, que puedan contactarlo. Así que muchas gracias, Andrés, por estar aquí con nosotras. Hemos aprendido muchísimo hoy día y está chévere porque nos estamos trayendo invitados que nos están enseñando de diferentes temas y realmente se ha convertido en un espacio de aprendizaje, de crecimiento y pues era lo que queríamos, que nosotros aprendamos a entender como seres humanos quiénes somos, qué hacemos, pero también empezar a creer aquello que Dios ha determinado para nosotros. ¿Ok? Y para nosotros es una costumbre orar después de cada capítulo y te vamos a pedir que en este momento ores por nosotros y por las personas que nos están. Gracias. ¿Okay? Dios, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por este podcast que sabemos que es una gran bendición. Gracias por la vida de la pastora Viviana, también por la hermana Erla. Señor, por ellas haber tenido la decisión, Señor, de iniciar esto tan maravilloso. Bendecimos todo este programa, Señor, cada invitado que venga nuevamente, Señor, a este lugar y también a cada persona que va a escucharlo. Señor, bendícelas a todas aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles, de las cuales quizás creen que no van a poder levantarse. Señor, para que tú, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, las levantes, Señor, y Señor, las consuele. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, gracias por estar aquí una vez más en Elegida para Creer y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Erla, chao, chao.